el modelo de RAM, creo que era crucial, ¿no? Todos tenemos prácticamente la misma, ¿no? Menos una KVR, ¿no? ¿Sí? Menos una KVR. (16N11/8) versus el CT16G4 de FRA, este de aquí. Entonces, cojo esta memoria de aquí, control C, me voy a Google con dos ventanas. Este es los dos monitores del pobre, son las dos ventanas estas. ¿Vale? Estos son los dos monitores del pobre. ¿Vale? Cojo aquí y no sé si es esta RAM de aquí, pero aquí está, ¿no? Básicamente es esta de aquí, ¿sí? Entonces, esto de aquí es básicamente la memoria y cojo la palabra specs, especificaciones, ¿vale? Entonces aquí me van a especificar qué es esta memoria, ¿vale? Y la compararé con la KVR, que vol dir Kingston Value RAM 16N11/8 specs, ¿vale? Però no és aquesta, no? Perquè aquesta és la portàtil, no? Bueno, vale, no es aquesta. Sodim, vale, pero no tiene que ser. Ai, no ho sé, noi. Bueno, però... Espérate que yo normalmente no me muevo con el chat de Meet, entonces no soy especialmente un experto de esto, ¿eh? Sí, sí. Abajo a la derecha tienes el mensaje convocado. Ahí está. Al lado de la persona. Espera. Alberto, el primero. Vale, aquí está el crucial, vale, la UDIM, perfecto, vale. Pero ahora el problema es que tengo, bueno, problema no hay ninguno, ¿eh? Gracias. Ahora cojo aquí, no, este no es, a ver, otra ventana, el problema es que me he perdido. Vale, en todo caso ahora cojo la value RAM, ¿no? KVR 16N11/8. Entonces cojo la palabra specs o especificaciones, que es la clave, ¿sí? Y aquí está una cosa que es el datasheet, ¿eh? Ficha técnica, ¿vale? Aquí está, a ver si la pongo más graduada. Aquí, vale. Hago un versus. Entonces, al final, para ver cómo es un técnico, es bastante, o si una cosa la hace, yo os digo una cosa, os sentáis al lado de un técnico una hora en todo lo que hace, o le miráis toda una mañana entera en todas sus operaciones, y más o menos ya tenéis una idea. Vale. Aquí está la de crucial. Bueno, para empezar hay una diferencia, que una es de 16 gigas, ¿no? Y la otra es de 8. Pero aparte de esto, ¿sí? Aparte de esto, una es, ¿vale? Una es DDR3, ¿sí? Y la otra es DDR4, ¿vale? Entonces, hay otra cosa que es la velocidad efectiva.
Es decir, esta tiene latencia 22 y velocidad 3200. Pues hay un primer acercamiento que es decir, ¿cuánto da la división de 3200? Y hoy esto no os lo puedo explicar con una cosa llamada latencia CAS. Es decir, por más que nos vendan que una memoria es muy rápida, hay que mirar su latencia CAS. Entonces, 3200 entre 22, para tener un primer punto de vista, da 145, un valor de 145. Y si lo comparo con la otra, que es una, bueno, 1600 hay que mirar, si es velocidad, qué velocidad es, si es la comercial o es la técnica, un momentito, ¿vale? Y este es el gran engaño de las memorias RAM, que la gente solo mira crudamente la frecuencia. Entonces, si yo cojo esto y me voy a Amazon para intentar comprarla, ¿vale? Kingston KVR, no, este no es, bueno, es muy parecida. Si miro esto de aquí, me lo venden como una 1600, pero es que solo tiene una latencia más baja. Es decir, una 1600 con una latencia de 11, ¿sí? Es decir, una 1600 con una latencia de 11, ¿sabéis cuánto da la división? A ver, un momentito. Calculadora. 1600 por 8 sería 1600 dividido por 11, 145. Hostia, qué fuerte. Nos da más o menos lo mismo en un primer punto de vista, es decir, que no necesariamente, claro, yo me quedo con la que aparte de la velocidad hay la capacidad, prefiero una memoria de 16 que una de 8, pero su rendimiento, siendo esta una 3200, no tiene por qué ser igual de rápida, en proporción el doble de rápida que una DDR3 1600 con latencia 11. O sea, esto es muy bestia, ¿vale? Entonces, no sé si ahora esto ya nos darán un benchmark por aquí que nos compare una crucial como esta versus la KVR 16N11/8. Entonces, no sé si este versus saldrá, ¿vale? Me extrañaría que existiera. Entonces, como normalmente no lo hago, voy a hacer una cosa que es, me voy al ChatGPT y le pregunto, vale, inicio sesión, y le pregunto, bon dia. Sí, necessito bibliografia dels millors llocs per veure benchmarking fiable de RAM. Però ho estic fent malament, perquè primer us hauria d'haver preguntat a vosaltres. Feu benchmarking de RAMs vosaltres?
perquè tothom fa benchmark. Benchmark és això, és veure puntuacions. Tothom ho fa de gràfiques, de tal. De rams ho heu fet? Ho feu mai? Bé, sí? Anem-ho a mirar. O sigui, jo el que proposo, mira, us proposo un desafiament ja. El rendiment no té per què ser el doble, tot i que la velocitat és 3.200. Pel tema de les latències. Us he dit que és el cas latency, que avui no us explicaré. És a dir, una l'anuncien com una 3.200 i l'altra és una 1.600. Trobarem el doble de rendiment diferent? Vale, llavors, me'n vaig potser a... Vale. També hi ha una altra cosa que es diu passar-ho per Phoronix, que això ho farem amb un test. Tenim això, és una ISO que carregarem això a... Bueno, ja veureu com fem servir els benchmarkings aquests. D'acord? Us agradarà. Nosaltres farem el nostre propi benchmarking amb Linux. Vale? Tenim una suite molt bona. Aleshores, me'n vaig aquí, per exemple, User Benchmark, sí? I busco aquí una RAM, no? Vale? Search. I poso KVR 16N11/8. Bueno, mirem i aquí hi ha un user benchmark, però no sé quina d'aquestes és. 2 de 8, 8 de 8... Això vol dir el número de mòduls? Què és això, 3 de 8? El número de mòduls? Sí. Clar. Bueno, no m'acaba d'agradar això. A veure. Anem a un altre lloc. Una cosa tan senzilla com comprovar el benchmarking. Vale. Hi ha un altre que es diu NovaBench. A veure. Vale, aquí això. Benchmarkings. Vale. Compare. Hay que descargar. Bueno, pues ya vamos mal. Vale. Articles de... Vale. Tom Hardware. A veure. T-RAM. Bueno, també hi ha un truco. Mira, hi ha un truco que és el següent. Donat que la pàgina és Tom's Hardware, me'n vaig aquí a Google. Ho dic per tenir més dobles opinions. Agafo aquí i dic, mira, vull buscar informació sobre la KVR 16N11/8, sí? En aquest site. Vale? Aleshores, no sé, o poso directament el model i la paraula benchmark. Val? Aleshores, aquí, no sé si és aquesta, però aquí ens diuen el número de la velocitat d'escriptura, la latència, la memòria catxejada i les operacions de base. Val? I això ho comparo, sí, amb la Crucial, no? Aquí n'hem vist, com era el nom? Vale. És aquesta d'aquí. Vale. Mira, aquí hi ha unes operacions. Doncs mira, d'entrada ho comparem. Vale, gràcies. Mirem aquí i en diu, uita, la Kingston, que és DDR3, vale? Diu, operaciones. Bueno, una et diu 2,8 i l'altra 5,7. Sembla que guanya molt, però curiosament, sí, no guanya el doble. És a dir, aquesta Crucial, sí, semblaria que guanya de carrer, veritat?
semblaria que guanya de carrer, i jo també la recomanaria, però curiosament la memòria d'escriptura una és 15 i l'altra 9, cosa que hauria de ser 18. I aquí un altre paràmetre sembla que hauria de ser 43 i és només 37. És a dir, tenim una miqueta, sí? Tenim una miqueta de tema, sí? Que és que puntua més, com és d'esperar, 16 gigas de RAM de DDR4 3200 que no pas DDR3 1600. Però si veiem la latència, no és tant com diuen. És a dir, no és el doble de bona. Val? I això sempre ho heu de mirar. No n'hi ha prou amb veure els 3200. Hi ha més paràmetres. Ja heu vist que la RAM és de les coses més difícils d'examinar. Per tant, de moment només us ho creieu, que s'ha de mirar los megahercios y la latencia. De momento os lo creáis de una forma cualitativa y muy ligera, porque esto lo vamos a desarrollar justamente durante todo el primer módulo. Las 3 semanas, un mes, nos vamos a dedicar a eso, justamente. Pero hoy solo estamos haciendo un primer acercamiento muy ligero. Es decir, una DDR4 3200 no rinde el doble que una DDR3 1600. Siendo familias anteriores y siendo la mitad de rápida, que tú dices, uy, la gana de calle. Bueno, pues la gana de calle, pero no tanto. ¿Vale? Es un primer acercamiento. ¿Vale? Lo que es importante es la palabra benchmark. ¿Sí?